Gloria a Dios, mis amados hermanos. Esa es nuestra oración una y otra vez, que podamos ver la gloria de Cristo en su palabra. Damos las gracias al Señor por la oportunidad y privilegio que nos da de estar nuevamente aquí con ustedes. Estuvimos en, un par de cuadras más adelante, pero agradecidos con Dios de estar de vuelta en casa, digámoslo así. Traemos también saludos de parte de los hermanos de la Iglesia Bautista de Ismeña, agradecidos con la iglesia por permitirnos estar allá con ellos. En la mañana de hoy, mis amados hermanos, vamos a seguir nuestro viaje, que se sigue haciendo cada vez más interesante, en el libro de Apocalipsis, en la serie que hemos titulado, y espero que lo recuerden, mis amados hermanos, El Rey Vencedor. Porque todo el tema de Apocalipsis es ratificar la gloria de Cristo en medio de su pueblo. Él es el que anda en medio de las iglesias. Él es el que conoce a su pueblo, conoce sus obras, conoce sus circunstancias, la de cada una de ellas. Y continuamos en la porción que ya he dicho es la más popular del libro, la más conocida. Y estamos llegando al final de los mensajes a las 7 iglesias. Nos encontramos con la 6ª iglesia. Y recuerden, hermanos, cada una de estas iglesias es representativa de la totalidad del cuerpo de Cristo, de todas las iglesias locales que proclaman, profesan el nombre de Cristo. De modo que las palabras que escuchamos, el que tiene oído para oír, oiga, no tiene implicaciones exclusivamente con la iglesia en cuestión, sino con todas las iglesias, todas y cada una de ellas, porque el Espíritu está hablando a las iglesias. Señor, nos conceda ojos para ver, oídos para oír, y sobre todo que estos labios falibles, débiles, no sean impedimento alguno para su palabra en nuestra oración en Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos entonces con la iglesia de la Filadelfia, nombre famoso, conocido, ciudades aún hoy llevan ese nombre. Y creo, mis amados hermanos, que la iglesia de Filadelfia da un mensaje refrescante, animador a la iglesia de Cristo. Y es mi intención, con la ayuda de Dios, de que podamos ver, mis amados hermanos, que la perseverancia dependiente de la gracia de Dios es la garantía del éxito para toda iglesia. La iglesia de Filadelfia y desde luego la iglesia Templo Bautista de Colón y todas aquellas que dependan fervientemente de la gracia del Señor. Hasta aquí hemos observado un patrón reconocible en todas las cartas a las iglesias. Vemos cómo el Señor se presenta con algún atributo ligado a la visión que vio Juan de Cristo exaltado en toda su gloria. Pero si se dieron cuenta, con la iglesia de Sardis, hubo una pequeña excepción en la regla. El Señor fue directo a la yugular, como vieron con nuestro hermano Nelson. Pero aquí volvemos al mismo patrón. Se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Vemos la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la evaluación que el Señor hace de esta iglesia. Vemos las promesas que el Señor da a esas iglesias. Y vamos a tratar de mantener ese mismo patrón. Igualmente, mis amados hermanos, es importante que podamos ver el contexto de la iglesia local para que podamos ponernos igualmente en sus sandalias y de allí entonces derivar las implicaciones para nosotros hoy. Así que el primer punto que observaremos es el contexto de la iglesia de Filadelfia.
Parece mentira, pero igual que con Tiatira, no hay muchos registros, no hay mucha información con respecto al trasfondo histórico de esta iglesia. Sin embargo, hay algunos aspectos interesantes a mencionar. Y vamos a notar aquí que mucho de lo que hablemos resuena con lo que vimos en la iglesia de Esmirna. Si pusieron atención a la lectura, notarán que ambas iglesias estaban teniendo problemas con la sinagoga de Satanás. Lo vimos en la iglesia de Esmirna y lo vimos o lo veremos aquí con la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, la sexta en la ruta circular, estaba ubicada 30 millas adelante de la ciudad de Sardis. Recuerden, hermanos, todos estos lugares están en la antigua, bueno, la actual, no antigua, Turquía, y se conoce hoy como Alaşehir. Ese es el nombre actual de ese territorio. Es importante para usted y para mí reconocer que, como hemos visto ya en varias de las iglesias, este era un importante centro de comercio en la región. Y aquí también existían diversos gremios comerciales, como vimos también en iglesias previas. Hay algo curioso de esta ciudad también, es que ella estaba ubicada cercana a una región volcánica y a causa de eso estaba afectada constantemente por terremotos, y de hecho, por allá por el año 17 después de Cristo, hubo un gran terremoto que destruyó prácticamente toda la ciudad. Y mucho de la importancia o del testimonio histórico de la ciudad se fundamenta en ese terremoto. La ciudad sobrevivió o fue reconstruida mediante exoneraciones de impuestos por parte del imperio o del emperador romano. ¿Ok? Lo otro curioso, mis amados hermanos, el nombre de la ciudad. La palabra Filadelfia significa literalmente amor fraternal, ciudad del amor fraternal. Y aunque probablemente hubieran personas que se amaran mucho ahí, esa no es la razón por la que la ciudad tiene el nombre. De hecho, la ciudad tiene el nombre en honor a uno de los hermanos del fundador de la ciudad. Eumenes II funda la ciudad y en honor a su hermano Átalo II le pone el nombre Filadelfia. De hecho, debido al gran amor incondicional y la lealtad inquebrantable de su hermano Átalo, se le apodó Átalo el Filadelfio. Átalo el que ama a su hermano. ¿Ok? De ahí sale el nombre de la ciudad. Pero es importante destacar, mis amados hermanos, que aun cuando ese fue el origen, la iglesia en Filadelfia, sin duda alguna, por lo que vamos a ver aquí, practicaba el amor fraternal. Las palabras de Jesús lo ratifican. De hecho, mis amados hermanos, si no hay amor fraternal, como vamos a ver en unos minutos, no se puede llamar iglesia. Hay otro dato que me pareció interesante también, mis amados hermanos, de lo bien que le fue a esta iglesia en su evaluación con Cristo, de que según el autor, gracias hermano, Robert Murray, que escribió el libro Las 7 iglesias de Asia, él explica en su libro de que la iglesia de Filadelfia fue una de las que permaneció por más tiempo en la región. Él considera que la iglesia estuvo vigente aún en el siglo XIX, hace 2 días, hermanos, si lo vemos históricamente hablando. Según él, habían por lo menos en ese siglo 800 personas en la ciudad de Filadelfia que profesaban ser cristianos, distribuidos en 5 iglesias. Interesante, porque le estaba yendo
espiritualmente hablando, muy bien a la iglesia. Sin embargo, los números continuaron descendiendo hasta que, bueno, prácticamente no queda nada allí. Lo más relevante con respecto al texto bíblico que leímos esta mañana es que igual como en Esmirna, había una comunidad judía que estaba en contubernio con el imperio y que era terriblemente antagonista a la iglesia de Cristo. Estaban en oposición, estaban buscando destruirlos, los oprimían e inclusive si podían se aseguraban de que estuvieran presos. Y por esta razón, el Señor lo describe tanto a los judíos que estaban en la ciudad de Esmirna como a los que están aquí en Filadelfia como sinagoga de Satanás, que son mentirosos y que de hecho se jactaban de que ellos eran el pueblo de Dios y que nadie más lo era. Esta información era relevante para la presentación que hace nuestro Señor Jesucristo. Así que permítanme entonces, habiendo dado más o menos una introducción a la ciudad, veamos la descripción que da el Señor Jesucristo de sí mismo. Acompáñenme al resto del versículo 1, del versículo 7. Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora usted dirá, eso no lo vimos en la visión de Juan. Esto no se parece a nada de lo que Juan vio. ¿Por qué el Señor está usando esta descripción de sí mismo? Ahora, hermanos, la descripción es ligeramente diferente, pero no está desconectada de lo que Juan vio en el capítulo 1. Y quisiera llamar su atención a esto porque en el contexto de la iglesia que les acabo de mencionar, esta revelación de Jesucristo debía traer ánimo y era de gran relevancia para la iglesia de Filadelfia. ¿Qué se dice del Señor aquí o qué dice el Señor de Él mismo? En primer lugar, dice que es el santo. ¿Ok? Ahora, todos los atributos que vamos a ver aquí, los tres atributos, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, todos nos llevan al Antiguo Testamento. Todos nos tienen que transportar al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que primero que quiero que observen? Hay varias instancias en el Antiguo Testamento en el que Jehová se identifica como el santo de Israel. Más de 20 veces se identifica como el santo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta que este título divino no solamente aplica a la primera persona de la Trinidad, sino que aplica también a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le está recordando a la iglesia dos cosas. Él es Dios y segundo, Él es el Mesías prometido. De nuevo, este es el lenguaje que debían entender judíos, quienes se jactaban de que eran la eminencia del lugar. Acompáñenme, por ejemplo, al Salmo 89, 18, para que vea el ejemplo. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es ¿quién? El Santo de Israel. Es un ejemplo aplicando lo que acabo de decir. Jesús está aplicando ese término a él y en un momento voy a explicar qué significa eso para la iglesia. El segundo título que vemos allí es el verdadero. Y recuerden, hermanos, dijimos que la revelación de Cristo aquí no está desconectada de la revelación que vio Juan. Entonces aquí se dice el verdadero. ¿Y qué debe llamarnos a colación? ¿Se acuerdan cuando leímos capítulo 1, versículo 5? El Señor se distingue o se revela como el que es fiel o el testigo fiel. ¿Lo recuerdan?
Y es el mismo tono. Tiene dos implicaciones. Como testigo fiel, como el verdadero, está ratificando que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento del pacto de Dios en salvar un pueblo para su propia gloria. Esa es la premisa inicial. Dios prometió, se comprometió a salvar un pueblo para su propia gloria. El Señor le dice a los israelitas en el monte Sinaí: sed santos porque yo soy santo. El pueblo de Dios debía ser obediente a Dios y seguir los lineamientos del pacto. Ahora, el testigo fiel, como ya dije, certifica la promesa de salvación de un pueblo para la gloria de Dios, pero también, mis amados hermanos, es un testimonio de que todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Sus promesas son fieles y se cumplen. Por eso usted y yo podemos cantar canciones como Por la Fe. ¿Ok? Entonces, el santo de Israel, quien separó un pueblo para su propia gloria, es fiel en su promesa y es fiel en lo que dice. Pero viene la parte más interesante, ¿cierto? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Por qué el Señor se aplica esa frase a él? Lo primero que tenemos que aclarar, hermanos, es que la llave que se está haciendo referencia aquí no la tiene ningún ser humano. A veces nos gusta decir: abre, cierra, yo cierro y yo abro y yo tengo la autoridad delegada por Cristo. Eso no es lo que se está enseñando aquí, mis amados hermanos. No hay desconexión de nuevo con la visión de Juan. Recuerden cuando vimos el capítulo 1, versículo 18. El Señor ya había dicho que Él tenía un juego de llaves. Él tenía las llaves de la muerte y del Hades. ¿Lo recuerdan? Por implicación, mis amados hermanos, aquí se nos hablan de otro juego de llaves, pero ese juego de llaves está directamente ligadas al primero. Y entendamos algo, hermanos, cuando se habla de llave, se está hablando, o es una figura o símbolo de autoridad. ¿Ok? El Señor dice: yo tengo la llave de la muerte y del Hades, así que yo tengo autoridad sobre la muerte y el Hades, por implicación está diciendo también que Él tiene la llave de David. ¿Qué abre la puerta o qué abre la llave de David? Debemos preguntarnos. Y para entender de dónde viene la frase, como lo dije, tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Vayamos a Isaías capítulo 22, versículo 22. Y es precisamente de allí donde el Señor toma la frase. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Ahora todavía no tenemos la respuesta. ¿A quién se le dio la llave de David en Isaías? Por la cual el Señor lo cita. Ahora, usted puede leer en casa, mis amados hermanos, desde el versículo 20 de esta porción. Y si quiere también Segunda de Reyes capítulo 18, donde se revela este acontecimiento particular. Pero a quien se refiere Isaías aquí es a un mayordomo del rey Ezequías, un hombre respetable, honorable, un hombre de fe, pudiéramos inclusive decir, que fue delegado por el rey para negociar con aquellos asirios que habían invadido la región de Judá. Junto con Eliaquín estaba el señor Seba, que era el tesorero del rey. Pero aquí se nos describe a Eliaquín como un siervo fiel a quien Dios le está dando autoridad sobre el reino. ¿Sobre qué reino? La ciudad de David, Jerusalén.
Y está dándole el rey o el señor a Eliaquim, le está dando la autoridad para gobernar y definir quién entra en Tierra Santa o quién entra al reino de Jerusalén o de Judá o quién no entra. ¿Ok? Esa es la autoridad que se le estaba dando al señor Eliaquim. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que Eliaquim era un tipo de nuestro Señor Jesucristo, era un tipo de Él mismo. Dios el Padre le ha concedido a Dios el Hijo la autoridad como siervo de Dios, el siervo sufriente de Isaías, etcétera, 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 de dar entrada al reino o de no dar entrada al reino. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso dice Isaías 22, 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Pero note algo con respecto a Eliaquim, no se me pierda ahí. Versículo 23 de Isaías. Y lo hincaré como clavo firme en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Eliaquim iba a tener una posición de renombre, iba a ser firme sostén como servicio al Señor. Miren lo que dice el versículo 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. O sea que él iba a ser una figura prominente. Pero el Señor hace una advertencia al pueblo. Versículo 25. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. ¿Por qué es importante? Le estoy leyendo todo esto, hermano, porque el problema que tenían los israelitas en ese periodo era un problema de confianza en Dios. El primer tesorero, el señor Seba, tenía confianza puesta en él mismo, en sus capacidades y en sus recursos. El señor Eliaquim, por el contrario, era un hombre fiel a Dios. Pero Dios está diciendo, él es un hombre también. Y él será removido en su momento. La confianza de los creyentes debe estar exclusivamente en Dios y nadie más. Y se dieron cuenta, versículo 25, Eliaquim iba a ser removido, pero si vemos el cumplimiento del tipo, nuestro Señor Jesucristo es un seguro firme e irrevocable. Ese clavo colocado nunca se va a caer. Ninguno de los santos del Antiguo Testamento pudo hacer lo que Cristo ha hecho. La fortaleza de Cristo en sostener a su iglesia, en ser confiable para su iglesia, permite que la iglesia pueda poner toda su confianza en él. Por eso Cristo está diciendo aquí, yo soy el que tiene la llave, igual que Eliaquim. Yo abro la puerta y yo cierro la puerta. ¿Ok? Ahora, hermanos, todos los atributos que mencioné, santo, verdadero, el que tiene la llave, tiene la intención de poner una imagen en la mente de la iglesia, y que pido al Señor que me ayude a que ustedes tengan la misma imagen en su cabeza. Cristo se está presentando aquí como el Jehová en el Antiguo Testamento, como el Dios verdadero, el Mesías, y sus seguidores son el verdadero pueblo de Dios. Y el que tiene la llave de la muerte y el Hades, tiene la llave del juicio y de la salvación de los individuos. Eso es lo que se nos quiere transmitir aquí. La iglesia tiene que entender quién es el que les habla, quién es el que les escribe. Tiene que recordarlo, y haríamos bien en hacerlo nosotros. Y permítanme mostrarles
este principio en la evaluación que hace nuestro Señor Jesucristo. Veamos el tercer punto. Note algo, hermano. La iglesia de Filadelfia, al igual que la iglesia de Esmirna, fueron las únicas iglesias que no recibieron reproche del Señor. La evaluación del Señor para esta iglesia es sumamente motivadora. Después de lo que escuchamos de Sardis, la iglesia de Filadelfia es como una bocanada de aire fresco, de esperanza, de consuelo. Y las implicaciones que vemos aquí de lo que Cristo le dice a la iglesia nos conectan directamente con aquello que mencioné de los atributos de Cristo. Lea conmigo el versículo 8. Yo conozco tus obras. Ya eso lo hemos visto en todas las iglesias. Pero note aquí, el Señor hace como un paréntesis. Yo conozco lo que has hecho. Yo sé quién eres. Por eso he puesto de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Note lo que está diciendo el Señor ahí. Yo conozco tus obras y por eso he puesto una puerta abierta. El que tiene la llave tiene una puerta abierta para ti. Ahora, ¿qué significa la puerta abierta? Para algunos hay división en este tema, porque para algunos la puerta abierta aquí es una oportunidad para testificar el evangelio y se basan en el hecho de que en pasajes del Nuevo Testamento el concepto de una puerta abierta se asocia con evangelismo. De hecho, usted y yo hemos de orar continuamente porque el Señor nos abra puertas para predicar el evangelio. Debemos orar, por ejemplo, para que en la actividad del miércoles 12 el Señor abra puertas y permita que podamos proclamar el evangelio. Eso es necesario. Por ejemplo, Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí está el concepto de la puerta abierta. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto, dice el apóstol Pablo, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Ok? Y esta es la razón por la cual muchas personas consideran que a esto se refiere el Señor aquí. Sin embargo, mis amados hermanos, en lo que veo en este pasaje, me parece que la puerta abierta apunta a otra cosa. Apunta a un mensaje de consolación ante las circunstancias que la iglesia tuvo que lidiar. Recuerden, hermanos, que la sinagoga de Satanás reclamaba que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos son los que determinan quién entra y quién sale. Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Y quién es ciudadano del reino y quién no es. Ese era el concepto que tenían los judíos, la sinagoga de Satanás. Hoy, por ejemplo, Roma se atribuye el derecho de decir quién es pueblo de Dios y quién no. Y si usted no está en Roma, usted no está en el pueblo correcto. Han ido suavizando esa postura con el tiempo, pero la realidad es que ellos dicen, ellos son igual que los judíos. Y no solamente eso, sino que en virtud de eso le hacían la vida imposible a los cristianos. Por ejemplo, lo vimos en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? ¿Quiénes fueron los que apedrearon a Esteban? Fueron los judíos. ¿Y por qué lo apedrearon? Porque Esteban estaba promulgando el cambio del sistema, eliminando la ley de Moisés y hablando de un tal Jesús como el Mesías. ¿Y qué dijo el pueblo? Eso no puede ser. Fuera con eso porque nosotros somos la ley, nosotros somos Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esa gente estaba el señor Pablo.
Ellos se consideraban el pueblo de Dios. Es lo que tenía que lidiar la iglesia del primer siglo. Eso es lo que tuvieron que lidiar tanto en Esmirna como en Filadelfia. Por ende, el que tiene la llave del reino les está diciendo: el santo, el verdadero, yo te he abierto la puerta del reino. No son ellos los que la abren, la abro yo. ¿Okay? ¿Cuál es la implicación de eso? Muchos de nosotros conocemos personas que se hacen los jueces de la santidad o no de alguien. Personas que determinan bajo sus parámetros, igual que los fariseos, quién es santo y quién no. En algunas iglesias usted va y si la falda suya no tiene la medida que el pastor plantea en la puerta, usted está fuera del reino. Si usted no ve lo mismo que ellos ven en la televisión, usted está fuera del reino. Porque ellos son los que dictan los términos de quién entra y quién no. Como si ellos tuvieran la llave. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor del fariseo? Ustedes no entran y no dejan entrar. Ese es el mismo principio que vemos aquí, mis amados hermanos. Y eso tiene relevancia hoy, porque hay gente que no entra, y si ellos no entran, no entra nadie tampoco. El mensaje del Evangelio nos recuerda, mis amados hermanos, que es por la fe en Cristo, no en el pastor, no en el diácono, no en el papa, no en Buda, no en Mohammed, en Cristo que tenemos comunión con Dios y vida eterna. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave. Lo ve ahí, mis amados hermanos. Él fue el que abrió la puerta. Y noten, el versículo 12 les dice que ellos serían columna del templo y que no iban a salir de ahí. Es la afirmación y ese es el consuelo que Dios le da a la iglesia. Y piénselo por un momento, hermanos. Hay una garantía para esta iglesia, hay un consuelo para esta iglesia en medio de su circunstancia. Ahora, hermanos, ya ratifiqué lo de la sinagoga de Satanás. Los tenían excluidos, oprimidos y argumentaban que ellos no eran de Dios. En medio de esas circunstancias, el Señor destaca dos cosas de ellos. ¿Cuál es la primera? Que han guardado su palabra. Hermanos, la evaluación que el Señor da a esta iglesia motiva un mundo. Es una iglesia, piénsenlo, hermanos, que en el momento de su evaluación es irreprensible. Dios no tiene, Cristo no tiene, el Espíritu Santo no tiene nada que decir en contra de esta iglesia. Piénsenlo por un momento. Después de haber visto a Sardis, después de haber visto a Tiatira, después de haber visto a Éfeso, el Señor dice: han guardado mi palabra. ¿Y qué quiere decir eso, mis amados hermanos? El guardar su palabra aquí se está refiriendo a que tienen la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios en alta estima, como algo valioso, no como algo decorativo, no como cuando ponemos la Biblia en el carro o la ponemos por ahí en un estante. No era algo para decorar, era algo para vivir. Y no solamente algo para vivir, sino que era algo también por lo cual morir. Esa era la convicción de esta iglesia, mis amados hermanos. Los hermanos se conjuraron el uno al otro a decir: nosotros vamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. En el alcance y magnitud que nos toque, lo vamos a hacer. Aun si nos cuesta la vida. Miren el ejemplo que nos da más adelante en el versículo 10. Se les dice que ellos guardaron la palabra de su paciencia, la palabra de la paciencia de Cristo, la palabra del sufrimiento de Cristo. Y recuerden, hermanos, ya esto lo vimos al inicio, que ese término de perseverancia, paciencia, está ligado
a resistir en circunstancias adversas. Toda la de la vida de este mundo caído, pero particularmente las que están ligadas a la opresión por el nombre de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 1? Cuando Juan se describe en el versículo 9, si no me equivoco, como copartícipe con los hermanos a los que le está escribiendo en la tribulación, en el reino y en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que en unión con Él, en vida eterna con Él, somos copartícipes de su perseverancia. Somos partícipes de sus sufrimientos. Y los cristianos del primer siglo entendían como honroso sufrir por Cristo o sufrir con Cristo. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos allá, pero note las palabras. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. ¿Dónde está? Muéstramelo. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿No es ahí? ¿Dónde se ve la paciencia de los santos? En la misma determinación que tuvieron los hermanos de Filadelfia de obedecer a Dios y la fe que es en Cristo Jesús. No solo eso, un capítulo antes, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Note, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En todo lo que implica vivir por Cristo. Y esta pregunta la podemos hacer, hermanos, con todas las iglesias. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a vivir por Cristo y para Cristo? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a obedecer a Cristo y hasta qué punto estoy no dispuesto a obedecer a Cristo? Los hermanos de Filadelfia dijeron, nosotros vamos a obedecer a Cristo y la palabra de su paciencia. Los hermanos de Filadelfia abrazaron con gozo la paciencia de Cristo. ¿Saben por qué lo pudieron hacer? Porque fueron guardados por la gracia de Dios para hacerlo. Primera de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Esa era la determinación y la convicción de esta iglesia. Ahora, no se pierdan en Primera de Pedro 1:5, porque voy a añadir algo más en un momento. Lo primero que nos dice el Señor es que guardaron su palabra. Y lo segundo que dice el Señor aquí, como evaluación de la iglesia, es que no negaron el nombre. No lo negaron. Tal como la iglesia en Esmirna, los judíos se oponían a la fe cristiana, les hacían la vida miserable. Inclusive el gobierno participaba de esto. La sociedad entera estaban buscando que ellos negaran el nombre. Y hermano, permítame decirle, usted no es la excepción de la regla. Satanás, todos sus demonios, el mundo, el sistema en el que vivimos, está intensamente buscando que usted niegue el nombre. Esa es la meta. Día y noche, Satanás está diciendo, voy a hacer que fulano o mengana nieguen el nombre de Cristo. Ahora usted me preguntará, ¿qué significa negar el nombre de Cristo? Bueno, la Biblia nos da, por ejemplo, dos ejemplos para la redundancia. Cuando digo que ¿qué significa negar el nombre? Me refiero a, en primera instancia, actuar como si no conociera a Cristo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro, en un momento en la cena, le dice al Señor, Señor, yo voy a morir por ti, contigo voy hasta la muerte? Todos recordamos ese pasaje, ¿cierto? Y el Señor le dice, oh Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado no una, no dos,
me vas a haber negado 3 veces. Y las 3 veces, bueno, 2 veces, según el testimonio de Mateo, las palabras de Pedro fueron: yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Mateo 26:72. Pero él negó otra vez con juramento: no lo conozco al hombre. ¿Okay? En términos de acá, coloquiales nuestros, te lo juro, ¿ves? Por mi mamá, yo no lo conozco. Eso fue lo que hizo ahí. ¿Okay? Y no terminó ahí, porque la tercera vez no solo lo negó con juramento, sino que hubo que hacerle blip de censura. Te lo juro, yo no lo conozco. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro en el momento. Actuó como si no conociera al Señor, aun cuando todo el mundo lo veía parqueando con él. A todos nos ha pasado eso, ¿no? Tenemos un amigo que se avergüenza de estar con nosotros. ¿Quién? Fulano. No, yo no lo conozco. Un conocido. Y sale en todas las fotos de la persona. Bueno, así mismo tuvo Pedro. Salía en todas las fotos con Jesús y después, no, yo no lo conozco, no sé ni quién es él. Pero estaba en todas las fiestas. Bueno, ese es el concepto. Negaron a Cristo. Ahora usted dirá: yo jamás he dicho que no lo conozco. Eso puede ser. Pero no solamente lo negamos con la boca, sino que también lo negamos con nuestros hechos. Cada vez que usted y yo actuamos contrario a la voluntad de Dios, lo estamos negando. Ejemplo, 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que conoce a Dios, ama. Y si yo no amo a mis hermanos o hermanas, estoy negando que yo conozco a Dios. Otro ejemplo: el que conoce a Dios, perdona. Porque el que ha conocido a Dios es porque ha experimentado el perdón, y aquello que recibió lo extiende a los demás. Si no perdono a mi hermano, si no perdono a mi hermana, actúo como si no conociera a Dios. Judas capítulo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, habían entrado encubiertamente a la iglesia, entendamos eso. Hombres impíos, note, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Actuar contrario a la voluntad de Dios es pecado y es negar a Dios. Actuar en libertinaje y decir: bueno, estamos en la gracia, así que como estamos en la gracia podemos vivir como sea, eso es negar a Dios. Como estoy en la gracia, puedo ir a carnavalía en los culecos y participar del desenfreno, eso es negar que conocemos a Dios. Pero los de Filadelfia, con todo y que el mundo los estaba presionando, no negaron el nombre de Dios. Oh, mi amado hermano, ¿cuántas veces estamos tentados a negar el nombre? Sea nuestra oración, sea nuestro anhelo, que el Señor por su gracia nos sostenga. Y sabe que eso es lo mejor que podemos pedir, mis amados hermanos, porque lo que se nos está enseñando aquí es precisamente que Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo te sostengo. ¿Sabe por qué llegó a esa conclusión? Me salté una palabra interesante cuando estábamos leyendo el versículo 8, pero es para usarla aquí. Porque el Señor describe a esta iglesia como una iglesia de poca fuerza. ¿Lo vieron ahí, hermanos? Has guardado mi nombre, no has negado mi nombre, aun cuando eres una iglesia de poca fuerza. Y permítame plantear aquí, mis amados hermanos, que esa palabra de poca fuerza aquí no tiene la intención de verse como un demérito, sino como una virtud que tenían los hermanos. ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque yo parto de la premisa de que esto que vemos de esta iglesia es un testimonio de la dependencia en el poder de Dios.
dependencia en la que todos debemos ser partícipes. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12. Recuerden, el apóstol Pablo le confiesa a la iglesia que él tenía un aguijón en la carne. Hay mucho debate sobre qué era el aguijón. No piense en qué era el aguijón por un momento. Quiero que piense en la respuesta del Señor. Versículo 8. Había algo en la vida del apóstol Pablo, por lo cual había pedido al Señor no una, no dos, 3 veces que se lo quitara. Al apóstol Pablo. ¿Se ha puesto usted bravo con Dios cuando no le ha dado lo que usted le pidió en oración? Una vez. Miren, el apóstol Pablo 3 veces le pidió al Señor: como apóstol, quítame esto. Y el Señor le dijo que no. Y de hecho el Señor le dice: no me pregunten más sobre el tema. No me pregunten más de eso. Ese caso cerrado. Pero quiero llamar su atención al versículo 9. Hay una razón por la cual el Señor no le quitó lo que sea que era el aguijón. Hay una razón. No es porque Dios es malo, no es porque Dios es injusto, no es porque Dios no te entiende, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y aquí le está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué aportas tú en la ocasión? En la ecuación, debilidad. ¿Qué aporta Cristo a la ecuación? Poder. Eso fue lo que entendieron los hermanos de Filadelfia. Por eso dice el apóstol: de mala gana, dice ahí, no, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, note, en mis persecuciones, en mis angustias, porque cuando soy débil, es entonces que soy fuerte. En ese contexto que el apóstol Pablo le dice a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La lección que nos da esta iglesia, hermanos, preciosa esta iglesia, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, entendemos entonces de dónde viene nuestra fortaleza. Y hermanos, no importa qué tan débil seamos en esta iglesia chiquita de 50 y tantos miembros, en este lugar donde estamos, si Cristo es nuestra fortaleza, todo es posible. No hay nada que sea imposible. La iglesia en Filadelfia pudo reconocer cuál era la fuente de su fuerza. Y le pregunto yo a la iglesia de Cristo: ¿reconoce el Templo Bautista de Colón de dónde vienen sus fuerzas? ¿Reconoce usted de dónde viene su energía, su vitalidad? En la medida que lo entendamos, mis amados hermanos, seremos más bendecidos, seremos más exitosos. Lo último que quiero hacer, mis amados hermanos, es cerrar con las promesas que Dios le da a la iglesia. Este es el patrón. Presentación, atributos de Cristo. Evaluación de la iglesia, las promesas de Cristo. ¿Cuál es la primera promesa? Reivindicación por parte de los opresores del pueblo de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, de esta gente que lo está oprimiendo, ¿a quiénes? A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y hago una pausa ahí, hermano. Hay un problema, desde mi opinión, en que muchas veces nosotros asumimos que porque nació en Israel o porque es descendiente de Abraham físico, él es hijo de Dios. Y recordemos, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que los que son hijos de Abraham lo son por la fe. Por la
fe, no por la sangre, no por mi etnia. Somos hijos de Dios por la fe. Somos partícipes del pacto por la fe. Y por eso algunas personas no pueden hacer la distinción. Si Israel como nación hace algo malo, la gente se pone ciega y no ve. No, nadie puede criticar al pueblo de Dios. Hermano, eso que está allá en Gaza no es el pueblo de Dios. Ese pueblo que está en Gaza niega al Hijo de Dios. Que puede que algún día se arrepientan masivamente, puede ser. Que puede que de ellos estén convirtiéndose algunos, puede ser. La prueba en Romanos 11 es que el mismo Pablo era uno. Pero la etnia no te hace pueblo de Dios. Es mentira lo que dicen. Son sinagoga de Satanás, porque odian al Hijo. Aún hoy lo odian. Nada más tiene que ver un par de videos en internet y se dará cuenta de que aún hoy lo odian. Pero mire lo que dice el Señor y lo que Él promete. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Encontraremos reivindicación y aquí se ven dos cosas preciosas. Primero, que se va a notar que fuiste amado por Dios. A veces nos cuesta a nosotros mismos a veces reconocer que Dios me amó. Pero piénselo por un momento, hermanos. No hay duda alguna. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, más vida eterna, más tenga vida eterna. Si ha puesto su mirada en la cruz del Calvario, ahí tiene el recordatorio de que Cristo lo amó, que fue amado por Él y lo trajo a su presencia. Por lo cual usted debe estar agradecido con Dios. Se iba a hacer justicia, mis amados hermanos. Y note, Isaías 60:14. Y vendrán a ti como humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se convarán todos los que te escarnecían, y te llamarán, ¿qué cosa? Ciudad de Jehová. Sión, ¿de quién? Del Santo de Israel. Note, el Santo de Israel tenía aplicación para el Antiguo Testamento. Por aquí Cristo está diciendo que su pueblo, los que creen en Él, son el verdadero Israel, el Israel espiritual. La pregunta para los que estamos aquí, ¿que eres parte del pueblo de Israel? ¿Del verdadero? Y si no eres parte del pueblo de Dios, permíteme decirte que entonces estás en el pueblo del otro, en el pueblo del malo. Piénselo por un momento, hermano. Las promesas al pueblo de Israel son para aquellos que han creído en fe en el Mesías prometido desde el principio y aquellos que perseveran en fe hasta el final. Esos son el verdadero Israel espiritual. Y el mundo entero reconocerá que ellos fueron amados por Dios. La segunda promesa es que serían guardados. Y esta parte quiero explicarla bien, mis amados hermanos, porque puede haber confusión. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, permítame decirle primero que no es ese periodo de prueba. Ahí nos está diciendo que en algún momento hay un rapto secreto y los cristianos se iban ahí y no iban a tener que sufrir persecución. Eso no es lo que se está diciendo allí. Si me permiten decirlo, es todo lo contrario. ¿Recuerdan lo que se le dijo a la iglesia de Esmirna? ¿Se acuerdan que les dije que parecía curioso que ninguno de nosotros estuviera esperando una promesa del Señor de que te van a meter preso por 10 días? Y espérate, algunos te van a querer matar. Y espérate, falta más, te lo garantizo, te va a pasar esto y lo otro. Eso rechoca con nosotros. Ese concepto no conecta. Pero de nuevo, lo hablamos esta mañana. Dios es soberano y en su soberanía Él decreta lo que sucede con propósitos santos, inclusive las pruebas que viven los creyentes. Ese periodo, esa hora,
no era 1 hora y 60 minutos. Era un periodo de tiempo diseñado para hacer una prueba doble, para probar a los que son suyos y para evidenciar a los que no son suyos. Aquellos que son suyos se iba a revelar en esta prueba su fe, sus convicciones, su santidad, su determinación. Mis amados hermanos, Dios permite que usted y yo seamos tentados y probados a ver si de verdad estamos en dependencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel se le manda a peregrinar en el desierto 40 años? Y la gente se pregunta por qué no cogieron el caminito corto, por qué se fueron por el caminito largo, porque Dios tenía propósito. Él dice en su palabra: los mandé por el desierto para probar qué había en su corazón, si iban a confiar en Jehová, si iban a depender de Él o no. Y evidentemente vimos que no confiaron. Queja y más queja, no hubo dependencia. ¿Dónde se prueba eso, hermano? En la tormenta, en el desierto. En la prosperidad, hermano, no me quejo de la prosperidad, pero en la prosperidad todos nos vemos santos. Todos nos vemos gloriosos en la prosperidad. Pero donde se separan los hombres de los niños, en la prueba. Permítame citar a un hermano. Los tiempos de prueba llegan a todas las iglesias y a todos los creyentes en todas las edades. Así como la iglesia de Esmirna entró en un periodo de persecución, la iglesia de Filadelfia experimentó su hora de prueba. Esto no quiere decir que los cristianos no van a sufrir muerte física en estos periodos, sino que Dios nos guarda en perseverancia hasta el final. Ningún cristiano tiene garantizado la vida. Voy a repetirlo. Ningún cristiano tiene garantizada la vida. Pregúntele a Esteban, pregúntele a Pablo, pregúntele a Pedro, pregúntele a los apóstoles, pregúntele a los padres de la iglesia, pregúntele a los cristianos a lo largo del mundo. ¿Vieron la noticia de lo que está pasando en el Congo? Eso no sale en la noticia, hermano. Hay videos donde se ve gente metiéndole con un... Aquí no veo nada que se parezca a lo que estaban usando para pegarle a la gente. ¿Y sabe por qué lo estaban matando, hermano? Porque creen lo mismo que usted. Y creen lo mismo que usted. Y piensen un momento, hermano, usted aquí está sentado cómodo. Ellos quisieran probablemente estar sentados cómodo, pero lo que Dios le ha permitido experimentar es la otra parte de la prueba. Lo cual me hace pensar cómo nos está yendo a nosotros en nuestra prueba. Señor nos ayude, mis amados hermanos. El periodo de prueba está ligado a todas las épocas entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Desde su llegada hasta su segundo retorno. Pero el alcance de la prueba, mis amados hermanos, es universal, porque serán probados también los moradores de la tierra, todos y cada uno. Y ellos también han sido probados como no aptos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Cristo es el que tiene la llave. En virtud, con tu relación con Cristo, ¿tienes entrada o no al reino? No se puede entrar por otro lado. Por lo cual, usted y yo, mis amados hermanos, estamos llamados a perseverar en la fe. Es el testimonio que nos da la iglesia de Filadelfia, una iglesia pequeña, sin fuerza, pero dependiente, que persevera hasta el final. Por eso le dice el Señor en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, todo lo que has perseverado, manténlo para que ninguno te quite. Note lo que ya tienes. Ya tienes tu corona. Y lo tercero, hermano, ya con esto sí le prometo que me callo. La promesa es de gozo en la presencia de Dios para siempre. Y antes de esbozar este punto,
tenemos que hacernos la pregunta, ¿tenemos gozo? ¿Realmente hemos experimentado del gozo que viene de conocer a Dios, de vivir en comunión con Cristo? Es la pregunta que tenemos que hacernos, porque si no lo hemos experimentado, nos va a costar ver lo que se le está diciendo a la iglesia aquí. Porque mire lo que dice el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Eso puede significar esclavitud para algunos o una fiesta para otros, ¿cierto? Pero si yo soy creyente y entiendo lo que dice el salmista cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo, le pregunto, ¿usted quiere salir de ahí? Usted quiere decir, bueno, estoy aquí aburrido, está pasándola bien, así que voy a salir a pasar por algo de sufrimiento. Nadie diría eso lógicamente hablando, ¿cierto? Pero aquí se nos está prometiendo al que persevera gozo inefable, incomparable, por siempre y para siempre, solamente en la presencia de Dios. Cuando se construía un templo en la antigüedad, a veces se inscribía en las columnas de ese templo el nombre del que donó o la deidad que se estaba honrando en ese templo. Ahora, hermanos, lo que se nos está mostrando aquí, y concuerdo con algunos teólogos en esta línea, es que esta analogía nos está mostrando de que Dios quiere honrar a su pueblo con su presencia para siempre. Y está diciendo que en este templo eterno, en esta ciudad de Dios, porque se está hablando de la Nueva Jerusalén, ustedes forman parte de este lugar porque Dios te puso aquí. Tú estabas en cualquier otro lado y yo te digo, te voy a sacar de tu miseria y te voy a poner a disfrutar del gozo de mi presencia. Estás disfrutando del gozo de la presencia de Dios en tu vida, porque aquí estamos practicando, pero habrá un momento donde será para siempre. Note también, el Señor dice aquí que el nombre del Dios de Él estará escrito, ¿dónde, mis amados hermanos? En la frente, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, mis amados hermanos? El nombre escrito es indicio de intimidad, de pertenencia. Lo cantamos, somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, llevamos el nombre de Dios con todo lo que eso implica, protección, porque somos hijos suyos. Y ese es el mismo lenguaje que lo vamos a ver más adelante. Se elabora un poco más. Hermano, a veces nos preocupamos tanto por lo del asunto de la marca de la bestia. Vamos a llegar ya en el capítulo 13. Pero la gente está preocupada que si dejo que me inyecten, que si dejo que me marquen acá, que si me meten un microchip. Estoy chequeando si Elon Musk está metiendo microcomputadora en el cerebro de la gente porque no quiero que me pongan la marca de la bestia y no hemos entendido lo que quiere decir, mis amados hermanos. Hay mucho discurso sobre la marca, pero el punto es, Apocalipsis está explicando el contraste entre el bien y el mal, de que hay dos bandos y que hay dos pueblos. ¿En cuál pueblo estás tú? Esa es la pregunta. Los que pertenecen al maligno y los que pertenecen a la Santísima Trinidad. Los que pertenecen a la Santísima Trinidad están marcados por Él, sellados por Él. Lea conmigo Ageo capítulo 2, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, le tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, y dice Jehová de los ejércitos. ¿Lo ven ahí? Anillo de sellar para separarlo como su posesión. Un texto más, Apocalipsis 14:1. Porque después del capítulo 13, donde se habla de la marca de la bestia, se habla de la otra marca que nadie habla, pero es la marca importante. Apocalipsis 14:1. Después miré,
Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ese es un nombre simbólico, número simbólico, perdón, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito donde, hermanos, en su frente. Esa es la marca que importa, esa es la marca que te tienes que preguntar si tienes o no. Tienes el nombre del Padre y del Hijo, el Cordero. Y déjame decirte que si no lo tienes, ya sea con chip o sin chip o con celular o tarjeta o lo que sea, ya tienes la marca de la bestia. Porque es una de las dos. O tiene la marca del Cordero o tiene la marca del otro. Por eso el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te vas a quedar con la promesa de Cristo o vas a rechazar una vez más la promesa que se te hizo? La pregunta con la que cerramos entonces, ¿estás determinado a perseverar en la palabra de Dios hasta el final por la gracia de Dios? ¿Estamos perseverando en las fuerzas de Cristo y no en las nuestras? ¿Está usted del lado correcto de la historia? ¿Del lado de aquellos que abrazan y besan al Hijo? ¿O en aquellos que lo rechazan a Él y a su pueblo? Porque nos gusta discutir quiénes son los buenos y los malos. Trump es bueno, Zelensky es malo, Zelensky es bueno, Putin es bueno, así nos la pasamos, fulano bueno y malo. Dios dice todos son malos, a menos que vengas a Cristo por la fe. ¿En qué bando estás? Es la pregunta. La verdadera división está en si estás en Cristo o rechazas a Cristo. Él es el que tiene la llave. En Él confiamos. La puerta ya la abre. Señor lo bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos este mensaje consolador. Tú eres quien tiene la llave y nos has abierto una puerta a pesar de nuestra poca fuerza. Te pedimos, Señor, en tu gracia, que nos continúes sosteniendo y guiando, que nos enseñes a depender de ti cada vez más, que podamos ser conscientes de nuestra debilidad para que en nosotros se manifieste el poder de Cristo en nuestra oración. Ayúdanos a ver el modelo, el ejemplo que nos ponen los hermanos de la iglesia de Filadelfia para que podamos vivir conforme a esta realidad. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén.